Dios me los bendiga. Bienvenidos a nuestra clase número 26 para la gloria y la honra de nuestro Señor. Estoy muy contenta, muy agradecida con nuestro Señor porque nos permite un día más estar con ustedes. Espero que esta clase que vamos a comenzar ya mismo sea de bendición para ustedes, así como la ha sido bendición para mi vida. Y espero que juntos podamos regocijarnos en lo que el Señor, en la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en este día. Así es que espero que nos acompañen durante todo el video y que se gocen junto con nosotros. Comenzamos. Dios me los bendiga. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a orar al Señor para que sea Él el que nos siga ministrando, el que siga ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Yo sé que hay muchos que están trabajando. Hay algunos que solo nos pueden escuchar. Y aunque no puedan interactuar con nosotros durante la clase, el solo hecho de que ya estén ahí escuchando es una gran bendición para nosotros. Así es que vamos a orar, vamos a presentar al Señor esta clase para que sea Él, ¿verdad?, que tome el control y sea Él el que nos ministre en nuestro corazón a lo que Él quiere que nosotros atesoremos para poder nosotros ponerlo en obra en nuestra vida. Amén. Padre, te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, porque nos has colmado de favores, Señor, porque tu misericordia, Señor, es buena y es grande cada día, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque permite, Señor, que un día más estemos, Señor, reunidos, Señor, para poder, Señor, hablar de tu palabra, Padre amado, y para que podamos, Señor, aprender cada día más de ella, Señor. Porque sabemos, Señor, que si nosotros estamos aprendiendo de tu palabra es porque sabemos, Señor, que es esa palabra la que nos va a guiar, Señor, a la vida eterna. La que no va a permitir que nosotros nos perdamos. La que no va a permitir, Señor, que nos desviemos del camino. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites y nos concedes este privilegio tan grande, Padre amado. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los amigos que están recibiendo las clases, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Bendice sus trabajos, Señor. Bendice su familia, Señor. Bendice cada cosa, Señor, que bajo tu voluntad ellos pongan en obra y ellos hagan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos para tu gloria y tu honra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que Dios le mostró la tierra prometida a Moisés, ¿verdad? De cómo ya ellos estaban a punto ya de entrar, ¿verdad? Esta nueva generación que había nacido en el desierto. Y la semana pasada vimos cómo Moisés, ¿verdad? Le pasó, por decirlo de una manera, la batuta a Josué, para que entonces, ¿verdad?, conforme a lo que Dios le dijo, Josué fuera el nuevo líder del pueblo, ya que Moisés estaba a punto de morir, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a entrar de lleno al libro de Josué. Ok, es un libro muy interesante. Ok, entonces Josué, como ya yo les estaba diciendo, fue el sucesor de Moisés. Entonces, vamos a recordar un poquito toda la historia hasta ahora, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios eligió a Abraham y a su familia, ¿ok? Y se vinieron ellos a convertir en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que luego es esclavizado en Egipto, ¿ok? Cuando José llega a Egipto y se trae toda su familia a vivir a Egipto. Después ellos se multiplican en gran manera, ¿verdad? Y así es como ellos llegan a estar en Egipto. Y luego, ¿verdad?, los egipcios, al ver que ellos eran prosperados en magnitud, ¿verdad?, en cuanto a ¿cómo se dice la palabra? Que eran muchos, ¿verdad?, que se habían multiplicado ellos. Entonces ellos tuvieron temor de ellos y dijeron, los vamos a esclavizar, ¿verdad? Entonces, después de eso, ¿verdad?, pasaron 400 años, ¿verdad? Y finalmente Dios les dio la libertad, ¿verdad? O Dios los rescató por medio de Moisés, ¿verdad?, de Egipto. Entonces, después Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Después de eso, Israel hizo campamento fuera de la tierra prometida.
y Moisés les llamó, ¿verdad?, a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarles a todas las otras naciones cómo es ese Dios, ¿verdad?, de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos también a resumir. Yo creo que nos acordamos, ¿verdad?, que justamente estando casi ya enfrente de la tierra prometida, yo creo que sí lo tocamos en una clase, cómo el pueblo se rebeló, que no querían entrar, ¿verdad?, a la tierra, y, ¿verdad?, después de eso Dios los hizo vagar 40 años, ¿verdad? Y les dijo el Señor que ellos no iban a entrar a la tierra, sino que iba a ser esta nueva generación. Entonces, finalmente, esta nueva generación de israelitas que nacieron en el desierto, mientras que sus padres vagaban, ¿verdad?, por 40 años en el desierto. Ahora es esta nueva generación de israelitas que está enfrente de la tierra prometida, a punto de cruzar el Jordán para ir a conquistar esta tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, vamos a resumir un poquito el libro de Josué, que es el que vamos a ver ahora. Entonces, el libro de Josué continúa justo después de que Moisés murió. ¿Ok? So Israel estaba listo, como ya les dije, para entrar a la tierra prometida. Entonces la primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Entonces vemos también, ¿verdad?, que el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué, ¿verdad?, llama al pueblo a obedecer la Torá. Son los mandamientos del pacto, ¿verdad?, que les fueron dados o entregados, ¿verdad?, en el monte Sinaí por medio de Moisés, ¿verdad? Entonces, luego Josué, ¿verdad?, vamos a ir viendo poco a poco la historia de Josué. Eso es como un resumen. Josué envía espías a la tierra justo después, justo como Moisés, lo hizo en su momento. Excepto que esta vez, ¿verdad?, las cosas iban un poco mejor, ¿verdad? Porque los espías pues no hicieron o no regresaron con los resultados que regresaron los espías que había mandado Moisés. Incluso en el transcurso de que estos espías fueron a espiar, ¿verdad?, a explorar esta ciudad, algunos cananeos como Rahab y su familia cambiaron de religión y decidieron seguir al Dios de Israel. Y eso lo vamos a ver también. Todas estas historias están dentro del libro de Josué. Y las vamos a ver, pero obviamente en el transcurso que vayamos en el orden, ¿verdad?, que tienen que irse viendo. Yo me imagino que sí nos va a dar tiempo de ver ese capítulo hoy, pero primero vamos a seguir resumiendo el libro de Josué. Entonces, primero Josué guía a Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán, y justo como así como el mar, ¿verdad?, se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto. Entonces después el pueblo de Israel se detiene y mira hacia atrás, ¿verdad?, y examina sus raíces, como el pueblo del pacto de Dios, ¿verdad? Ellos examinan sus raíces. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra, ya ellos introducidos en la tierra, ¿verdad? Entonces, luego ellos se preparan para seguir hacia adelante. Josué tiene un encuentro con un misterioso guerrero, ¿verdad?, que también lo vamos a ver, quien resulta ser el ángel capitán de los ejércitos de Dios, ¿verdad? Así como fue como él se presentó. Y Josué le preguntó, ¿verdad?, que si eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos, ¿verdad? Era una pregunta bastante contundente, ya que Josué a ese punto no sabía exactamente quién era el ángel, pero por lo que sigue en la historia nosotros sabemos, ¿verdad?, que era Dios mismo, ¿verdad?, presentándose delante de Josué. Entonces, una vez que están ahí, se enfrentan a los cananeos y entran en batalla con ellos. Encontramos también historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte, ¿verdad?, nos relata la historia de 2 batallas, ¿verdad? Y esto es seguido por una serie de historias pequeñas, ¿verdad?, breves resúmenes de muchos años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra un lugar que se llamaba Ai. Entonces, estas ofrecen un contraste entre la fidelidad de Dios y el fracaso de Israel. ¿Por qué? Porque en Jericó, el pueblo de Israel permite que la presencia de Dios en el arca
los dirige alrededor de la ciudad durante 6 días. Y en el 7º día los sacerdotes tocan las trompetas conforme a lo que Dios les había indicado, ¿verdad? Que hicieran. Y los muros de esta ciudad de Jericó caen. Israel obtiene la victoria. Entonces Dios es quien lidera a su pueblo. Entonces Israel solo necesita confiar y esperar para las otras batallas venideras. Pero en la siguiente historia de la batalla en Ai, algo sale mal, ¿verdad? Lo vamos a ver también. Hay un israelita llamado Acán, ¿verdad? Él robó de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecían a Dios y también miente sobre ello, ¿verdad? Así es que Israel empieza su batalla con una ciudad llamada Ai y son derrotados. Entonces Israel obtiene la victoria solo después de que se arrepienten con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán, de manera que estas dos historias, ¿verdad?, son colocadas juntas para señalar un punto muy importante. Las victorias están juntas para mostrar que si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y obedecer los mandatos de Dios. Pues, ¿verdad?, ellos no van a recibir un trato especial, sino que también van a ser castigados si cometen rebeliones, ¿verdad? Entonces, estos son puntos importantes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que detenernos a verlos con cuidado porque son capítulos que nos van a transmitir a nosotros grandes enseñanzas para nuestro caminar diario con Jesús, ¿verdad? Después de esto, los gabonitas, un pueblo cananeo, hacen lo que, ¿verdad?, rara vez pasa en cuanto a estos pueblos, pues deciden volverse al Dios de Israel e incluso hacen paz con Israel, ¿verdad? Por otro lado, los otros reyes cananeos empiezan a hacer alianzas y coaliciones, ¿verdad?, porque quieren destruir a Israel. So, vemos ese contraste, ¿verdad? Yo creo que este pueblo, ¿verdad?, fue muy sabio porque quiso hacer paz con Israel, ¿verdad? Mientras que los demás se aliaron entre ellos para querer destruir a Israel. Entonces toda esta sección, ¿verdad?, termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Y como seguidores de Jesús, ¿verdad?, pueda que nos alarmemos de la violencia que contienen a esos capítulos y no vamos nosotros a poder preguntarnos o hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿No dijo Jesús que amáramos a nuestros enemigos? Entonces, ¿por qué aquí Dios está declarando guerra? Bueno, las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. La cultura, ¿verdad?, de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta, en extremo, especialmente con respecto a las inmoralidades sexuales también. Entonces, además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños a sus dioses, ¿verdad? Entonces Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel. Así que los cananeos debían de ser destruidos, ¿verdad? Y muchos de los mandamientos, ¿verdad?, de las ordenanzas que se le dieron a Israel cuando llegaran a esta tierra prometida, era que no se debían de casar ni hacer negocios con esta gente, ¿verdad? O no hacer esas alianzas con ellos, ¿verdad? Porque los cananeos iban a desviar a Israel, a adorar a otros dioses. Y esto fue exactamente lo que pasó, ¿verdad? Entonces, pero también, ¿verdad?, aunque vemos que Dios estaba también abierto a aquellos que se volvieran a él, ¿verdad? Tal como lo vamos a ver con la historia de Rahab y su familia, ¿verdad? Entonces, estas batallas estaban limitadas también. Eso es un punto importante. Estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. ¿Ok? Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Y vamos a leerlo en Deuteronomios 20. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer específicamente del versículo 10 al 15 para poder entender un poquito acerca de lo que les estoy diciendo, de que Israel no estaba, sí estaba llamado, ¿verdad?, a hacer paz, a buscar la paz con las regiones que no estaban cerca o dentro de esa tierra que Dios les había prometido a ellos. Vamos a leerlo, de Deuteronomios 20,
del 10 al 15. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contra ti, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, toma su botín para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Entonces vemos que había condición también, ¿verdad? Esto era si ellos querían hacer paz con Israel. Ahora, si estas regiones, al contrario de querer hacer paz con Israel, los querían atacar, entonces vemos que Dios les daba aquí como la luz verde, ¿verdad? Para que ellos pudieran defenderse, ¿verdad? Entonces, pero nos queda claro también aquí que dice que así van a hacer con las ciudades que estén muy lejos de ellos, ¿verdad? Que no estén dentro de estas naciones que estaban dentro del área de Canaán, ¿verdad? Que Dios les había dado a ellos por heredad, ¿verdad? Así que el propósito, ¿verdad? De estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia, ¿verdad? En el nombre de Dios. Más bien estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento de la historia y de cómo Él libró, ¿verdad? A Israel de ser aniquilado por los cananeos. ¿Ok? Entonces, después, ¿verdad? De años de batallas, vamos a ver a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Es el cumplimiento, ¿verdad? De las antiguas promesas que Dios le dio a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba cumpliéndose, ¿verdad? De acuerdo como Dios lo había establecido, como Dios lo había dicho, ¿verdad? Entonces Josué le recuerda al pueblo sobre la generosidad de Dios, de cómo Él los trajo de la tierra prometida, de cómo los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos, así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron con Dios. Y si así, ¿verdad? Lo hacen, esto los llevaría a la vida y a la bendición en la tierra. Pero si son infieles, pero si ellos llegaban a ser infieles, ¿verdad? Israel mismo haría caer sobre sí mismo el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. ¿Y cuál era ese juicio? Bueno, el juicio era de que iban a ser expulsados de la tierra. O sea, que iban a ir al exilio, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que pasó. ¿Okay? Y todavía, ¿verdad? Al sol de hoy, con las noticias que todos hemos estado viendo, este conflicto por la tierra de Israel todavía está vigente. Están la franja de Gaza, ¿verdad? Contra los israelitas, estos conflictos que están siendo, ¿verdad? Ahora porque Israel fue exiliado de su tierra a causa de su pecado, ¿verdad? Dios permitió que esto pasara. Entonces, cuando ellos ahora regresan a ocupar su tierra, ¿verdad? Que Dios también les prometió que ellos iban a regresar, pero ahora el conflicto es que había otro pueblo viviendo ahí. Entonces, es el conflicto que tienen ahora con los palestinos, ¿verdad? Que los palestinos reclaman esa tierra como suya, Israel también reclama esa tierra como suya. Entonces, vemos que todo lo que nosotros estamos viendo ahora en las regiones del Medio Oriente son productos de la desobediencia del hombre hacia Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Este era el resumen del capítulo, perdón, del libro de Josué. Entonces ahora vamos a nosotros a poder centrarnos un poquito en los capítulos más relevantes del libro de Josué. Entonces vamos a ver el primer capítulo y el encabezado dice preparativos para la conquista. Entonces esto está en Josué 1, versículo 1 al 9 y dice:
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Cuando dice en este desierto, no se está refiriendo, ¿verdad?, en el desierto que ellos anduvieron errantes, sino que esta frase se usa para describir el área de Ai y la región desierta de Judá. ¿Ok? Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Este es Dios hablándole a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces vemos que cuando Dios nos llama a servirle, ¿verdad?, Él nos va a respaldar. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a ver lo que Dios le sigue diciendo a Josué. Porque hay cápsulas, ¿verdad?, dentro de lo que Dios nos va a dar, que nosotros tenemos también que accionar, que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros, ¿verdad?, queremos recibir esa bendición, ¿verdad? Y vamos a ver lo que él está diciendo a Josué. Dice: esfuérzate y sé valiente. Vemos que Josué tenía que ser una persona esforzada y valiente. Eso es uno de los requisitos. Dice: porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, y le vuelve a decir lo mismo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Wow. Entonces dice: esfuérzate y sé valiente. Son dos palabras que se le dicen en repetidas ocasiones a Josué, pues él lideraría, ¿verdad?, al pueblo a la batalla. Y no solo tenía que esforzarse en la batalla, sino también en cumplir la ley, o más bien dicho, ¿verdad?, en cumplir los mandamientos que Dios le había dado al pueblo y a él, ¿verdad?, por medio de Moisés. Entonces, cuando dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas, aquí vemos una de las claves del éxito para nuestra vida personal, ¿verdad?, cristiana, ¿verdad?, para nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y el no apartarnos de la palabra de Dios, porque en ella se encuentra la vida, porque la palabra es Cristo mismo. Y si nosotros nos dejamos guiar por la palabra y la ponemos en obra, en nuestras vidas vamos a tener éxito en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, porque Dios jamás nos va a guiar al fracaso, ¿verdad? Recordemos la historia de José. Cualquiera que supiera que Dios era el que estaba permitiendo estas pruebas a José, quizá hubiese pensado, ¿verdad?, la historia de José, si se acuerdan, ¿verdad?, que fue vendido por sus hermanos prácticamente terminó en Egipto como esclavo, ¿verdad? Entonces, cualquiera que supiera, ¿verdad?, que Dios era el que estaba permitiendo todas estas pruebas a José, quizá hubiese pensado: Dios lo está llevando al fracaso. Pero todas estas pruebas fueron las que lo llevaron al éxito. Entonces, no solo en cuanto a respecto a los demás, al éxito, ¿verdad? No solo en cuanto a respeto, ¿verdad?, de los demás, sino que también en posición social favorable, sino también que en éxito espiritual, porque José aprendió a serle fiel a Dios bajo las circunstancias, bajo las situaciones difíciles, bajo las pruebas tan grandes que pasó durante muchos años, y dejó que Dios le sanara sus heridas y logró perdonar a sus hermanos al fin, ¿verdad? Y vimos y tocamos esta historia, y es una historia hermosa que nos deja una gran enseñanza.
cosa, ¿verdad? Que muchas veces nuestras dificultades Dios las va a usar para canalizarnos, para canalizar nuestro carácter, para que nosotros podamos llegar a comprender, ¿verdad? Que todo lo que ocurre en nuestra vida, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros estemos bien con el Señor, Él lo está usando para que nosotros algún día podamos llegar a donde Él nos quiere posicionar. Amén. Entonces seguimos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la clave, ¿verdad? Para todo cristiano, que no se aparte o que no nos apartemos, ¿verdad? Que no apartemos de nuestra boca la Biblia, sino que de día y de noche meditemos en ella para que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo la guianza de la palabra y del Espíritu Santo. Si hacemos esto, dice que vamos a ser prosperados. Y cuando nosotros decimos prosperados, no nos estamos refiriendo meramente a la prosperidad monetaria o material, sino que en todos los aspectos de la vida del creyente, ¿verdad? Por ejemplo, en el aspecto espiritual, ¿verdad? Tener nosotros una vida espiritual. Cuando yo digo una vida espiritual, estoy diciendo una vida que agrade al Señor, una mentalidad de Cristo que va a haber en nosotros, ¿verdad? Todas esas son cosas que Dios nos hace prosperar a nosotros en nuestro camino. Pero vemos que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, ¿verdad? Y uno de los propósitos más grandes de Dios para nuestra vida es que tengamos una vida espiritual sana, santa, apartada para Él, ¿verdad? Por otra parte, ¿verdad? Cuando dice meditarás en esta palabra, ¿verdad? Le dice el Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro, ¿verdad? En el libro de la ley. En este caso, para nosotros, ¿verdad? La Biblia. Cuando dice esto, la palabra meditar en hebreo se lee agag, que significa leer sosegadamente o hablar consigo mismo mientras se piensa lo que se está leyendo, ¿verdad? Entonces, dicho de otra manera, nosotros tenemos que reflexionar en las palabras y en los caminos de Dios y aplicarlos en cada aspecto de nuestra vida. Dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sabemos que las promesas de Dios, si nosotros, ¿verdad?, no nos apartamos de su palabra, si nosotros seguimos fielmente lo que Él nos dice, Él va a estar con nosotros, nos va a hacer prosperar y nos va a dar aliento, ¿verdad?, para que nosotros podamos continuar en todo lo que Él nos mande a hacer. En este caso, ¿por qué una y otra vez le repite Dios a Josué, ¿verdad? Que se esfuerce y que sea valiente, porque en repetidas ocasiones lo estamos leyendo y vemos que Dios le dice esto a él, porque Josué era el líder que se iba a enfrentar en batalla a todos estos pueblos que ya estaban ocupando esa región de Canaán para sacarlos de ahí, para poder ellos conquistar esas tierras. Entonces, cualquiera diría, bueno, pero es que tenía un gran ejército, pero yo me imagino que cualquier batalla, ellos no eran un ejército entrenado, por decirlo de una manera. No es como que tú vas al ejército, te entrenan un par de años y te mandan. Ellos no eran gente entrenada. Entonces yo me imagino, ¿verdad?, que había que ser muy valiente para hacer todo esto, ¿verdad? Entonces vemos la referencia aquí de Dios, de que no solo era esforzarse, no solo era ser valiente, sino que también era que meditara en el libro de la ley de día y de noche, para que todo, si él hacía esto, todo le iba a salir bien,
¿verdad? Entonces son cosas que nosotros debemos de tomar para nosotros mismos, para nuestra vida personal, ¿verdad? Para nuestra relación con el Señor, para nuestra vida cristiana. Cosas que nosotros debemos de poner en obra, ¿verdad? Que no solamente es de, ok, yo puedo y lo voy a hacer, sino que también nosotros tenemos que dejarnos guiar por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo para cualquier cosa que emprendamos en el nombre del Señor, ¿verdad? Ok, entonces, Josué también, como les había dicho, en el resumen que estábamos viendo, envió espías a Jericó. ¿Ok? So, Jericó era una ciudad fortificada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las ciudades fortificadas eran las que tenían altos muros alrededor para proteger a sus habitantes, ¿verdad? De ataques contra ellos, ¿verdad? Pero también tenían un defecto, que si los enemigos sitiaban la ciudad, es decir, que si la rodeaban, ¿verdad? Para atacarla, los habitantes de estas ciudades se quedaban sin abastecimiento de alimentos en algún punto, ¿verdad? Porque esto los obligaba, ¿verdad? A rendirse, dado que se cerraban todas las puertas, ¿verdad? Cuando una ciudad era sitiada, se cerraban todas las puertas de la ciudad, de modo que nadie podía salir o nadie podía entrar a la ciudad, ¿verdad? Entonces, tenía sus ventajas, también tenía sus desventajas. También vamos a conocer un poco de la historia de una prostituta que se convirtió de su religión pagana a Dios, ¿verdad? Esta prostituta vivía dentro de Jericó, esta ciudad fortificada que les estaba comentando. Su nombre es Rahab. Rahab en griego significa amplia o ancha, ¿verdad? Esta mujer vivía en Jericó cuando Israel preparaba la conquista de Canaán. Entonces Josué envió 12 espías, esta vez no fueron 12, esta vez fueron 12 espías a Jericó para que exploraran el territorio enemigo, ¿verdad? Entonces Rahab había oído de las victorias israelitas y por tanto resolvió ampararlos. Cuando el rey de Jericó se enteró de la presencia de estos espías, mandó a capturarlos, pero Rahab los había escondido en su terraza, ¿verdad? Bajo manojos de lino. Entonces, después de esto, ¿verdad? Ella les facilitó la huida de estos 2 espías, ¿verdad? Entonces, son historias muy bonitas que vamos a ver ahora en el capítulo número 2 de Josué. Las vamos a leer. No sé hasta dónde nos dé el tiempo para terminar, pero por lo menos yo espero que nos dé por lo menos el tiempo de terminar esta historia en donde vamos a ver de la visita de estos espías, ¿verdad? A esta ciudad y de cómo esta prostituta, ¿verdad? Se dejó su religión pagana, renunció a su vida antigua y se convirtió al Señor, ¿verdad? Y esto, pues vamos a poder ver que Dios la perdonó y restauró su vida y vamos también a ver algo muy muy interesante dentro de esta historia, ¿verdad? Que ella también fue incluida dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, una mujer que era prostituta, que no era israelita y que por ella haberse convertido a Dios, ella fue incluida en la genealogía de Jesucristo. Eso quiere decir que lo vamos a ver, ¿verdad? Ella se casó con un israelita, de esa relación nació un hombre, ¿verdad? Que estaba en la línea genealógica de Jesucristo. ¿Okay? So, en Josué 2, en el capítulo 2 de Josué vamos a leer, dice: Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Vemos que los chismes corrían bastante rápido allá, ¿verdad? Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.
Y cuando se iban a cerrar, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos deprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre manojos de lino que tenía puestos en el terrado. La acción de Rahab se consideraba, ¿verdad?, alta traición ante su propia gente. Y al hacer esto, ¿verdad?, puso en riesgo la vida de su familia y su propia vida, ¿verdad? Entonces, al hacer esto pudo encontrar el perdón de Dios, ¿verdad? Porque ella fue fiel con los hijos de Dios, ¿verdad? Con la nación de Dios, ¿verdad? En este caso con los israelitas, ¿verdad? Y aquí pues, nosotros podemos ver la fidelidad de Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros le hacemos el bien a alguien, Dios nos va a recompensar de una u otra manera. Y el hecho de que Dios haya recompensado a esta mujer de la manera que lo hizo, por ella tener temor de Dios y por salvarle la vida a estos dos hombres que pertenecían al pueblo de Dios, nos hace a nosotros ver, ¿verdad?, cómo qué grandes bendiciones nosotros podemos obtener, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, del servicio que nosotros le demos a alguien, ¿verdad? Y no estoy diciendo que por ese medio nosotros vamos a obtener salvación, porque la salvación para nosotros fue dada gratis, es gratis. Dios murió en la cruz por nosotros y lo único que nos puede a nosotros hacer alcanzar esa salvación es arrepentirnos de corazón y entregarle nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Pero en este caso esta mujer lo hizo. Esta mujer se arrepintió delante del Señor, ¿verdad? Porque lo vamos a poder ver aquí. Dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, escuchen lo que les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Primeramente ella reconoció que Dios era un Dios poderoso, porque ella todavía no había visto la guerra que iban a hacer contra ellos, ni había visto milagros, ni había visto ninguna de estas cosas, habían escuchado, pero ya ella estaba diciendo, yo sé que Dios les ha dado esa tierra a ustedes. Dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Vemos también aquí, ¿verdad?, que empezó un temor dentro de toda la gente. Pero esta mujer, lejos de sentir ese temor, ¿verdad?, por lo que le iba a pasar, decidió reconocer que Dios era Dios y arrepentirse, ¿verdad?, y ayudar a estos espías que estaban de Israel, ¿verdad? Dice, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo. Vean que les dije, ellos escucharon lo que Dios había hecho cuando Dios los sacó a los israelitas de Egipto. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. Entonces vemos que esta mujer estaba reconociendo. Esta mujer estaba reconociendo que Dios no era solamente un Dios que estaba allá arriba, lejano de su pueblo, sino que era un Dios que gobernaba y podía hacer gobernar tanto arriba en el cielo, como era un Dios que podía gobernar aquí abajo en la tierra y podía hacer obras y proezas grandes, ¿verdad?, para su pueblo, ¿verdad? Dios tiene, ¿verdad?, ese poder. Entonces esta mujer finalmente lo reconoció. Y en las palabras, ¿verdad?, que esta mujer está diciendo aquí se cumple una profecía que se había sido dada, ¿verdad?, años antes en el libro del Éxodo. Lo vamos a leer, Éxodo 15, versículo 15 al 16, dice, vieron que ella había dicho, ¿verdad?, que los hombres habían desmayado por causa de todas las cosas que habían oído de Israel y que sabían que Israel iba a venir a atacarlos, ¿verdad? Estos hombres estaban ya temerosos. Entonces, esto lo vamos a leer en Éxodo 15 al 16. Dice, entonces los caudillos de Edom se
turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Vemos que específicamente está hablando de esta región, ¿verdad? Y dice, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Okay? Entonces vemos que aquí dice, no están alardeando a Israel, sino que dice, a la grandeza de tu brazo, me enmudezcan como una piedra, oh Jehová. Entonces se está refiriendo a la grandeza de Jehová, ¿verdad? Entonces es algo que quería yo incluir, ¿verdad? Que se está cumpliendo lo que se había dicho años atrás, ¿verdad? Dice el verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Esta es Rahab, la prostituta, hablándole a los espías. Dijo, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. El Señor dijo, ¿verdad? Que bienaventurados los que hicieran misericordia, porque ellos iban a alcanzar también misericordia, ¿verdad? Entonces vemos que esta mujer está apelando a esto aquí también, ¿verdad? Y dice, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Algo grande que decir de esta mujer, ¿verdad? Que cualquiera puede decir, bueno, es que era una prostituta y es que sí, pero algo muy importante que nosotros podemos rescatar del carácter de esta mujer es que esta mujer, ella no pidió por ella misma, sino que pidió por su familia. Porque ella dice lo que ella dice, como yo he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre. No está diciendo conmigo, está diciendo con su familia. Dice, y salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos, y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo. Y que los libres de la muerte. Entonces, en ningún momento ella se nombró a sí misma, sino que ella puso delante a su familia. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que rescatar del carácter de esta mujer, ¿verdad? Fuera de que si era prostituta o no. ¿Okay? Entonces el verso 14 dice, ellos le respondieron, los espías le respondieron a la prostituta, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Vemos que no fue casualidad, ¿verdad? De que ella viviera ahí y que ellos precisamente entraran a esa casa. Yo creo que Dios ya tenía ese momento preparado para la salvación, para esa mujer, ¿verdad? Dice el verso 16, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. En la conquista de Jericó, Rahab y sus familias fueron sacados de la ciudad antes de la destrucción. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6. En el Nuevo Testamento también vemos que se alaba a esta prostituta llamada Rahab por su fe, ya que había creído en Dios. Y lo vamos a leer en Hebreos 11:31. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. También por sus obras, ¿verdad? Santiago habla de ella en el libro Santiago 2:24. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
¿verdad? Santiago está refiriéndose, ¿verdad? Que cuando nosotros somos salvos, nosotros vamos a reflejar obras, ¿verdad? Cuando nosotros hemos tenido ese arrepentimiento de corazón, el fruto se va a ver en nuestras obras, ¿verdad? Y a eso es lo que se está refiriendo Santiago aquí también. Pero vemos, ¿verdad? Cómo estos, incluso en el Nuevo Testamento, se hace mención de la fe que tuvo esta mujer, ¿verdad? Y de cómo esa fe accionó sus buenas obras. Amén. En Mateo 1:5, Mateo, ¿verdad? La llama la esposa de Salmón y madre de Boaz, esposo de Ruth, en la genealogía, como ya les había dicho, de Jesucristo. Y dice, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí fue el padre del rey David. So, vemos cómo venía ahí la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? En esta línea, cómo Rahab entró a ser parte de ella, ¿verdad? Entonces, dentro de la genealogía de Jesucristo, como ya les había dicho, también habían gentiles, ¿verdad? No era gente netamente judía, del pueblo judío, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que remarcar. Y verdad, cuando las personas se arrepienten, dice la palabra, Dios no hace acepción de personas. Esto quiere decir que no importa quién tú seas, no importa de qué raza tú seas, de dónde tú seas, si tú te arrepientes, Dios te va a recibir. Porque Dios no hace excepción de personas. Y lo podemos ver con esta mujer, ¿verdad? Que apeló a la misericordia de Dios, ¿verdad? Que porque tuvo fe. Y Dios la recibió. Y no solo la recibió, sino que ella se integró al pueblo de Dios. Y esto, de una u otra manera, la llevó, ¿verdad? A que su historia incluso fuera contada en el Nuevo Testamento y de que ella fuera parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 18, continuando con la historia. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón. Los espías le estaban diciendo a la ramera, Rahab, de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Es decir, ellos no podían, una vez que ellos entraron a la casa de esta mujer, tenían que permanecer allá adentro, ¿verdad? No podían salir, porque si salían, ellos ya no se hacían responsables de lo que le pudiera pasar a ellos, ¿verdad? Entonces dice, mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre vuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares esto nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Es decir, ¿verdad? Que si ella los denunciaba a ellos, entonces ellos quedaban libres delante de Dios, ¿verdad? Para matarlos, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad? Porque ese era el mandato. Entonces ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Sabemos que Rahab se le dieron instrucciones, ¿verdad? Precisas y claras, ¿verdad? Si ella no cumplía al pie de la letra estas condiciones, ella sería culpable no solo de su muerte, sino de la muerte de su familia, ¿verdad? Entonces, asimismo pasa, ¿verdad? Cuando Dios nos da instrucciones, ¿verdad? Por medio de su palabra, si nosotros no cumplimos con acatarla, ¿verdad? Entonces ponemos en peligro no solo nuestra salvación, sino la salvación de nuestra familia. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, si yo como madre de familia no sigo las instrucciones que me dejó la Biblia, ¿verdad? En este caso lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Que dice que no dejemos de congregarnos. ¿Verdad? Yo no sigo las instrucciones y me dejo de congregar, ¿verdad? O más bien dicho, pues me dejo de ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a llevar a mis hijos a la iglesia?
Y si los niños no van a la iglesia, ¿cómo van a aprender sobre Jesús? Y sobre todo lo que necesitamos saber para nosotros tener una relación personal con Cristo, ¿verdad? Porque entienda, ¿verdad? La iglesia nos provee herramientas para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es importante que nosotros vayamos a la iglesia. Aunque eso, ¿verdad? Obviamente no quita nuestra responsabilidad de que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios en la casa, porque eso es primordial, ¿verdad? Pero no es suficiente porque hoy en día eso es lo que más escasea, ¿verdad? Lamentablemente esto no está pasando. Entonces, la lectura de la palabra no se está viendo en las casas, y menos enseñándose a los niños. Entonces, muchas veces la única esperanza de estos niños, que estos niños aprendan, es escuchando la palabra que se les predica en la iglesia. Entonces imagínense la gravedad del asunto. Así que si yo no sigo, ¿verdad?, las instrucciones de la Biblia de que me tengo que congregar, yo no solo estoy poniendo en peligro mi vida eterna, ¿verdad? Porque me voy a enfriar a un punto si yo no voy a la iglesia, ¿verdad? Sino que también estoy poniendo en peligro la de mis hijos, ¿verdad? La salvación de mis hijos, y por eso yo voy a tener que entregar cuentas. Entonces aquí la importancia, ¿verdad?, de no solo leer la Biblia, sino también de seguir sus instrucciones y de ponerlas en obra en nuestras vidas. Amén. Vamos a seguir leyendo la historia. Dice, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres descendiendo del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que le había acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. El reporte de los espías reitera, ¿verdad?, el cumplimiento de la profecía que leímos anteriormente en el libro de Éxodos capítulo 15, ¿verdad? Al decir estos espías, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, nos muestra de la fe de ellos, ¿verdad? Lo más importante, la confirmación de la fe que el pueblo tenía de que Dios les había dado ya la victoria, aún sin haberse llevado la batalla a cabo todavía. Entonces, es algo muy importante para nosotros como creyentes, ¿verdad? Que tener esa convicción, ¿verdad?, de que ya Dios nos dio la victoria, aunque nosotros no estemos viendo tal vez la batalla ganada todavía, aunque nosotros estemos en medio de la batalla, pero nosotros tenemos que confiar, ¿verdad?, que ya Dios nos ha entregado, ¿verdad?, la victoria. Entonces son puntos muy importantes que nosotros tenemos que recopilar para nuestra vida con el Señor, ¿verdad? Yo creo que aquí nos vamos a quedar. Ya que la semana que viene, si Dios permite, vamos a entrar en el capítulo número 3 de Josué. Vamos a seguir viendo. Y yo creo, ¿verdad?, que la enseñanza de este día a mí personalmente me ministró mucho, ¿verdad? Sobre todo en las palabras que Dios le da a Josué, ¿verdad? Que no se aparte este libro de tu boca, sino que medita en él de día y de noche. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Son palabras que realmente deben tocar nuestro corazón, porque van a haber momentos en el que Dios nos comande a nosotros, a cada uno de nosotros, para ciertas batallas. Y ciertamente tenemos que ser valientes, y ciertamente tenemos que esforzarnos, porque va a ser difícil. Va a ser difícil. Y cuando digo batalla, puede ser cualquier tipo de cosas, ¿verdad?, que puedan llegar a situaciones que puedan llegar a nuestra vida. Entonces, es necesario que nosotros recordemos estas palabras, ¿verdad? Y que nos esforcemos, y sobre todo, ¿verdad?, lo que Dios le dijo a Josué es que meditara en el libro de la ley de día y de noche, que esa palabra no se apartara de su boca, es decir, que constantemente estuviera hablando de la palabra, ¿verdad? Y eso es algo que nos sirve a nosotros como ejemplo, ¿verdad?, para que nosotros sigamos
hablando de la palabra, sigamos aprendiendo de la palabra, sigamos meditando en la palabra, ¿verdad? Aunque sea muchas veces, yo sé que estamos ocupados, llegamos cansados, pero aún con todos esos retrasos, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el esfuerzo que nosotros hagamos para el Señor, ¿verdad? Siempre y cuando obviamente sea dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a obtener la victoria, ¿verdad? Y Dios nos va a ir mostrando en nuestra vida qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, qué es lo que nosotros tenemos que corregir, ¿verdad? En qué punto nosotros tal vez nos hemos desviado, en qué punto tal vez nosotros vamos bien. Dios siempre nos va a guiar, ¿verdad? Así como guió Dios a este pueblo para conquistar esta tierra que Dios le había prometido a ellos que se la iba a dar. Asimismo, el Espíritu Santo nos guía a nosotros, ¿verdad? Para llegar hasta el lugar donde Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Su cumplimiento en nuestra vida, ¿verdad? Lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? La voluntad que Él tiene para nuestra vida, ¿verdad? Porque entendamos que todos nosotros venimos con un propósito a esta tierra, ¿verdad? Pero de nosotros depende muchas veces que ese propósito sea cumplido en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro libre albedrío que Dios nos da, ¿verdad? Dios pone las puertas, las abre o las cierra y somos nosotros quienes decidimos si entramos, si pasamos, si accionamos para nosotros entrar a lo que el Señor puso para nosotros, ¿verdad? Bueno, así es que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo que nos ha dado juntos. Padre, te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esas palabras de aliento, Señor, que tú siempre nos das, Señor. A pesar de las dificultades, Señor, a pesar de las adversidades, Señor, tu palabra es fiel, Señor. Y cuando nosotros, Señor, somos obedientes a ti, tu palabra nunca llega tarde, Señor. Tu palabra siempre, y aunque nosotros seamos desobedientes, tu palabra siempre llega a tiempo, Señor, para hacernos nosotros reflexionar sobre nuestros caminos. Gracias te damos, Señor. Padre, yo te pido que te glorifiques, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En cada corazón, Señor, en cada vida, Señor. En cada circunstancia, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Glorifícate en tu pueblo, Señor. Glorifícate, Señor, en aquellos que aún están conociéndote poco a poco, Señor. Glorifícate, Señor, en aquellos que aún no te conocen, Señor. Glorifícate, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Padre, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Para que más generaciones, Señor, vengan a ti, Padre Santo, porque sabemos que cuando una persona decide seguirte, esa generación que viene detrás de esa persona va a ser impactada por tu poder, va a ser impactada por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios de propósito, Señor. Tú eres un Dios hermoso, Señor, que no solo trae a una persona, sino que atrae familias, Señor, a tus pies. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, te damos, Padre. Gracias, Señor, gracias y una y mil veces gracias, Señor, por tu amor, porque por tu amor, Señor, nosotros podemos estar hoy de pie, porque por tu amor, Señor, nosotros hemos podido conocerte, Señor, no porque nosotros te escogimos a ti, Señor, sino que dice tu palabra que tú, Señor, nos escogiste a nosotros. Qué privilegio tan grande, mi amado, que nosotros seamos parte, Señor, de ti, que tú nos hayas hecho partícipes, Señor, de tu palabra, de tu plan salvador, Señor. Gracias, que nos hayas hecho ministros, Señor, de tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Yo te pido, Señor, que te siga glorificando, Señor, en nuestras vidas. Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y espero que tengan una bonita tarde. Dios les bendiga.